Abelardo de la Espriella cada vez decepciona más y esto no es por cualquier cosa. Desde los últimos días, incluso desde anoche, para ser un poquito más consciente de lo que vamos a hablar el día de hoy, señal investigativa y diferentes cuentas a través de redes sociales demostraron que en comparación con un Daniel Briceño que solamente muestra ciertos contraticos de SECOP que le conviene mostrar, pues hay ciertos contratos por parte del Estado en el gobierno Duque y gobiernos anteriores en manos de Abelardo de la Espriella. Pero más allá de hablar de ese tema tan importante que es denunciado a través de redes sociales, hoy también hablaremos sobre una denuncia bastante reciente por parte de Señal Investigativa. Así que antes de empezar y analizar todo esto que resulta tan importante de la mano con Revista Raya, les damos la bienvenida a Diario Político. Como siempre, les invitamos a dar like, comentar, suscribirse y compartir. Ahora sí, analicemos qué fue lo que sucedió porque resulta bastante interesante. Empecemos para ya iniciar de una manera bastante rápida y bastante eficiente con esta publicación a través de las redes sociales, en este caso a través de la plataforma X. En la publicación que ustedes ven en pantalla dice lo siguiente: atención, salen más contratos de la firma de abogados de Abelardo de la Espriella con el Estado. El primero, un contrato firmado en el gobierno Santos, ojo pues, ni siquiera estamos hablando del gobierno Duque, gobierno Santos, hasta por 600 millones con el fondo de adaptación, y ahora uno firmado en el gobierno Duque con el ICBF por 221 millones de pesos. Se cae su engaño al país. Vean Los esto. que nunca hemos vivido de la teta del Estado. De los que nunca hemos vivido de la teta del Estado. A los que nunca hemos vivido de la teta del Estado. Curioso que diga esto y no lo diga solo una vez, lo dice varias veces y lo contrastamos con esto. Como ustedes pueden ver, esto que está acá hace referencia a un documento del ICBF y si nos ponemos a señalar, nos dice contrato de prestación de servicios profesionales por esta cantidad tan absurda de dinero que hace alusión a esto que ustedes ven acá, que tendría como objeto prestar servicios profesionales para orientar jurídicamente a la Dirección General y a todas las áreas de la entidad en materia de control fiscal y además procesos de los diferentes órganos de control con el fin de prevenir la configuración de hallazgos e investigaciones, identificando permanentemente las oportunidades de mejora. Ese sería el objeto de ese contrato que ustedes pueden ver por acá, y como ustedes pueden ver entender por acá, el nombre del contratista hace referencia a De la Espriella Lawyers Enterprise, esta sociedad anónima simplificada que es de Abelardo de la Espriella, para sorpresa de absolutamente nadie. Quien en este caso estaría siendo el representante legal sería Daniel Peñarredonda, el mismo que ha sido bastante polémico en los últimos días porque pues no habría recibido únicamente este contrato, sino que habría defendido a otras personas dentro de esta firma. Y también en lo que parece ser del gobierno Duque, estaríamos viendo esta acta de inicio que diría: en Bogotá, Distrito Capital, el 1 de febrero de 2018 se reunieron de una parte Fernando Salazar Rueda, identificado con el número de cédula que vamos a omitir aquí, por lo menos verbalmente, en calidad de asesor 2 de equipo de trabajo de defensa judicial de la Secretaría General Liliana Andrea Coy, identificada con el número de cédula que también vamos a tapar, pues no lo vamos a mencionar, en calidad de asesor 3 del equipo de trabajo de gestión contractual de la Secretaría General del Fondo de Adaptación, y además Daniel Alejandro Peñarredonda Gómez de la Espriella Lawyers habría recibido este contrato. Como ustedes pueden ver, De la Espriella Lawyers Enterprise SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Ustedes pueden ver aquí en pantalla cuál sería el objeto de esta contratación, pero bueno, según Abelardo de la Espriella, pues él no estaría recibiendo ningún tipo de contrato. Curioso, ¿no? El objeto: prestar servicios profesionales de asesoría jurídica especializada a los equipos de trabajo de defensa jurídica y de gestión contractual de la Secretaría General para la atención de casos de los sectores vivienda y educación en los que sea parte el fondo que ya pues mencionamos anteriormente y que
presentan controversias de carácter contractual, incluyendo la representación judicial y extrajudicial y el acompañamiento y representación en las reclamaciones ante las compañías de seguros por posibles siniestros de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones contractuales TCC y sus anexos, los cuales, junto con la propuesta del contratista, forman parte integral de este contrato y prevalecen para todos los efectos sobre esta última. El NID, el que ustedes ven en pantalla, el valor del contrato, como ustedes pueden ver, sería de 600 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2018. Es decir, febrero, pues prácticamente durante 10 meses habrían recibido 600 millones de pesos a través de este contrato, que curiosamente esto no lo publica, reiteramos, un Daniel Briceño en sus redes sociales. No nos preguntamos el por qué será, porque pues eso ustedes nos lo comentarán a través de las redes sociales y a través de los comentarios. Volvamos a una reciente investigación realizada por Revista Raya y Señal Investigativa, una investigación que de hecho lleva muy poco tiempo y nos demostraría que más allá de esto, de sus mentiras por parte de Abelardo de la Espriella, pues estaríamos hablando también de algo incluso muchísimo más grave, que sería, y esto pues también tengámoslo muy presente, esto es publicado por Revista Raya de la siguiente manera: la relación de Abelardo de la Espriella y su ex socio con el robo de una mina de oro. Ojo y oreja a esto. El mismo comandante paramilitar que había secuestrado en 2004 durante 2 días a la comunidad que explotaba el oro de manera artesanal en la mina Walter, alias Cabezón, llegó de la mano de uno de los jefes del Bloque Central Bolívar, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quienes llegaron detrás de la gran veta de oro que explotaban de manera artesanal los campesinos y los afrodescendientes. Pero la codicia por esa mina hoy se puede ver en cifras. Según reportes de la Agencia Nacional de Minería, la empresa Minecar Gold S.A., que surgió con la asesoría del bufete de abogados de la Espriella Lowers, ha exportado casi 2 toneladas de oro entre el 2019 hasta la fecha. Ahora, antes de que continuemos viendo y reaccionando también incluso a lo que ustedes están viendo acá en pantalla, hay que tener muy presente algo también, y es que realmente lo que se demuestra a través de esta publicación de la revista Raya, una investigación que sabemos que, y también se ve ahí, pues tiene también mucho tiempo de investigación, nos demostraría que sí hay una relación entre el paramilitarismo y la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, así como el mismo Abelardo. ¿Por qué? Porque la investigación está salpicando precisamente a eso. Qué triste, ¿no? Pero ese es el candidato de muchos para la presidencia de la República. Continuemos. A precio de hoy, eso correspondería a ventas de oro de más de $500 millones. El 2023 y el 2024 fueron los años en los que más kilos de oro se exportaron, aun cuando el socio de la Espriella, Daniel Peñarredonda, era dueño de una parte de la mina. Según los habitantes de la zona, ese oro es sacado en helicópteros que aterrizan frecuentemente cerca de la mina. Así es, Joana. Precisamente usted viajó a las profundidades de la serranía de San Lucas, a 2 horas de Santa Rosa del Sur, y estuvo en el corregimiento Alto Caribona, donde se ubican algunas de las más de 15 minas de oro de la región. ¿Pero qué descubrió? Edinson y televidentes, ese corregimiento alto de Caribona está desapareciendo por cuenta de la expansión de una empresa minera que, según cuentan los habitantes y mineros artesanales, se apoderó del territorio. Veamos entonces esta historia para entender cómo sería el vínculo entre el bufete de abogados del candidato presidencial Abelardo de la Espriella con el presunto robo de una mina y el desplazamiento de más de 1.200 familias que se dedicaban a la minería artesanal en el sur de Bolívar. Una ayuda para trabajar. Que yo pueda trabajar, hacer algo, porque ya quedé sin trabajo. Chao, muchas gracias. Bueno, Señor, gracias por todo, que Dios me lo bendiga. Ella es Ana Mesa, una de las pocas habitantes que se resiste a abandonar lo que queda de su territorio en Alto Caribona. Su casa, como otras que aún se mantienen en pie, es testigo de una ausencia que se volvió costumbre. Desde 2020, la mayoría de las familias han sido desplazadas, obligadas a irse poco a poco tras la llegada y expansión en la minera Minecar Gold S.A., instalada en el casco urbano del corregimiento Alto Caribona. Ahora, cápsula de memoria importante para que usted no la olvide. Esto de Minecar no existió de la nada, existió también de la mano de la firma de abogados o el bufete de abogados de Abelardo de la Espriella.
Nosotros no podemos pretender que estos contratos sean simplemente una razón más para no votar por personas como Abelardo de la Espriella. También tenemos que entender la dimensión de este asunto. Por más de que Abelardo de la Espriella llegue a decir Los que esto, nunca hemos vivido de la teta del Estado. A los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, por más que diga esto es apenas un detalle mínimo, es la punta del iceberg. Pero cuando vemos a mujeres que de verdad, por todo lo que ha hecho Minecar en esta región del país, pues se quedan casi que sin con qué comer. Muchos de sus vecinos ya no son sus vecinos porque tuvieron que desaparecer de este tipo de lugares, no únicamente porque las condiciones de vida no fueran buenas, sino porque además existen amenazas por estar en esos espacios. Entonces no, de verdad que acá no estamos hablando únicamente de cómo Abelardo de la Espriella es un mentiroso más, un político más, que le miente a la gente y que con eso piensa que ya puede llegar a la presidencia de la República. Estamos hablando de algo incluso más profundo y más lamentable que eso. Continuemos. Ana se quedó, y con ella apenas unos cuantos más que todavía habitan un lugar que más que un corregimiento se convirtió en un recuerdo y un complejo minero. Todavía no nos han ofrecido nada. Pues, y aquí estamos luchando a ver cómo podemos sobrevivir porque no hay de dónde, sale uno por ahí a rebuscar, no encuentra nada. El corregimiento Alto Caribona está ubicado a 2 horas y media por una carretera destapada, desde el casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur, pero hace parte del municipio de Montecristo en el departamento del Bolívar. Para llegar allí hay un solo camino desde Bucaramanga, la vía que del Izama conduce al municipio de Puerto Wilches en Santander. Allí la vía se corta de golpe frente al río Magdalena y la única forma de continuar es navegando, pero no en un ferry turístico. Aquí el cruce es otra cosa. Una plancha metálica cargada de tractomulas, camiones y carros particulares que se empujan unos contra otros para ganar espacio. Durante unos 25 minutos, el río no es un atractivo, sino una frontera. Al otro lado, ya en territorio de Bolívar, en Cantagallo, se acentúa la sensación de lejanía de la ciudad. Y se siente el miedo en una tierra que ha vivido el conflicto por décadas. Después de otras horas de recorrido, aparece Santa Rosa del Sur, como un punto estratégico en medio de una geografía marcada por el oro de la serranía de San Lucas, un oro oculto bajo la montaña que ha dictado durante décadas el pulso de la vida, la ambición y la disputa en este territorio por actores armados como el ELN, las FARC, las AUC, hoy Clan del Golfo, este último en alianza con políticos y abogados poderosos del país. Esas minas de la serranía de San Lucas eran la primera reserva de oro de América. El antiguo párroco Isidoro Galvis conserva una de las versiones más reveladoras sobre la disputa por el control del oro en la región. Según relató, a mediados de los años 2000, recibió la confesión de un comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar, un bloque que tuvo sus orígenes a finales de los años 90 en el sur de Bolívar, y que con financiación del narcotráfico se extendió durante la siguiente década a otros 7 departamentos del país. Si alguien merece un reconocimiento, hoy aquí lo es Carlos Mario Jiménez. Ese ex jefe paramilitar del que habla el padre Isidoro es John Francis Arrieta, alias Gustavo Alarcón, el comandante del Frente Sur del Bloque Central Bolívar, precisamente en la serranía de San Lucas. En el organigrama de las AUC, era el segundo al mando de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, bajo la comandancia de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien a su vez respondía al comandante político Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Y con Gustavo Alarcón entra un grupo de autodefensas a San Pedro Frío y armaron allá campamento y la guerrilla empezó a llegar, él mismo me lo contó, me dijo la guerrilla empezó a llegar un día, desde las 10 de la mañana empezó a llegar guerrilla de la FARC y del ELN con sus diferentes brazaletes. Uno de los comandantes subalternos de alias Gustavo Alarcón fue Edwin Ferney Uribe Telles, alias Cabezón, quien se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar en 2006, pero meses después retomó las armas sin vestir camuflado. El mismo alias Cabezón fue el encargado de desplazar en 1997 a las familias que llegaron al Alto Caribona, buscando sustento en lo único que sabían hacer, buscar oro de manera artesanal tras el descubrimiento en 2003 de la mina Walter, cuya veta fue encontrada por el campesino Walter David Pérez, un minero artesanal de la región también desplazado por la violencia de los años 90. Todas estas historias, aunque en este momento y a este punto no hemos estado hablando tanto de Abelardo de la Espriella, nos demuestran que las personas que fueron más afectadas por el conflicto armado
pues no fueron afectadas porque sí, fueron afectadas por personas que a través de un bufete de abogados permitieron esto. Sé que lo que estoy diciendo llega a ser grave y ojalá los periodistas que investigaron todo esto a través de Revista Raya y Señal Investigativa no tengan ningún tipo de repercusión por todo lo que se está contando en este reportaje. Pero sí es importante que si usted piensa votar por Abelardo de la Espriella, sea consciente de las personas que ha afectado a través de su bufete de abogados. Hasta allí llegaron poco a poco decenas de mineros artesanales provenientes de municipios cercanos como Simití, quienes huyeron de las amenazas de alias El Cabezón bajo el mando de alias Macaco y Ernesto Báez. La comunidad acá, el 80% de la comunidad cuando llegó aquí llegó siendo víctima del conflicto y se sigue repitiendo la revictimización, se sigue haciendo. Tras el desplazamiento, estos campesinos encontraron en el Alto Caribona una posibilidad de empezar de nuevo. Construyeron la iglesia, la escuela, el centro de salud, la Junta de Acción Comunal, teniendo como soporte arrancarle el oro enterrado a la montaña para encontrar un sustento diario. Mucha gente se trabajaba, mucha gente de la región, de la comunidad. Inclusive una práctica muy bonita que teníamos era que había un enfermo, había una persona que pasaba por una situación económica difícil y llegaba aquí y enseguida uno le colaboraba y de aquí se iban felices porque solucionaban su situación que tenían. Muchas de las personas que llegaban a Alto Caribona buscaban una esperanza, buscaban una calidad de vida diferente a lo que lastimosamente estas personas que conforman actualmente muchas de estas, el paramilitarismo, parte de las disidencias de las FARC, pues ya dejaron de encontrar ese tipo de esperanza y esto se debe principalmente a que utilizan este tipo de empresas para pues explotar laboralmente a sus trabajadores, lamentablemente. Y esto a través de bufetes como los de, en este caso, el Tigre Abelardo de la Espriella. Y esto no es realmente una declaración cualquiera, son declaraciones que a través de una investigación, les invitamos a que vean toda la investigación completa, pues nos demuestran que todas estas personas que vimos ahí realmente ya no tienen una calidad de vida ni siquiera mínima. Así que cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Como siempre, les invitamos a dar like, comentar, suscribirse y compartir. También les invitamos a que hagan parte de nuestro canal de WhatsApp. Un abrazo bien informado para todas y todos ustedes. Nos vemos, leemos y escuchamos pronto. Chao, chao.